Hola, les doy la más cordial bienvenida a este diálogo de Amarelil, abuso y poder en la era digital. Nos acompaña la maestra Rosa María González Holguín. Ella es internacionalista y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una sólida trayectoria en derechos humanos, transparencia, protección de datos personales y relaciones interinstitucionales. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el servicio público y 7 años en consultoría internacional, destacando por su capacidad para diseñar estrategias, coordinar agendas complejas e impulsar proyectos con enfoque de justicia social. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesora en programas de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en diplomados especializados del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Su labor docente se complementa con una línea de investigación centrada en la violencia de género, los estudios feministas y el análisis del derecho a la información como herramienta para la transformación social. Su formación incluye una tesis de maestría titulada El acceso a la información y la protección de datos personales como herramienta para prevenir la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México, así como estudios sobre feminicidio en América Latina y prevención de violencias desde un enfoque de derechos humanos. Ha participado en la elaboración de más de 150 resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos y ha representado a instituciones mexicanas en foros internacionales sobre temas normativos, políticos y sociales. Es una profesional comprometida, proactiva y orientada a resultados con alto nivel de responsabilidad ética y visión estratégica. Bienvenida, estimada maestra Rosy. Es un honor en Amarelil tenerte en este diálogo justo, ¿no?, sobre nuestro título Abuso y poder en la era digital, porque nos referimos a un tema de violencia ejercida en este rubro de nuevas tecnologías, donde existe una exposición a nuestra vida privada, no hay una intimidad, se desarrollan ejercicios de ciberacoso, ¿no? También tenemos estas participaciones de engaños por el anonimato que ya constituye el hecho de estar interactuando en Internet. Hay una libre circulación y un muy fácil acceso a contenidos peligrosos. Y existen también otras actividades que desarrollan, ¿no?, esta violencia, no solamente digital, sino una violencia también digital y sexual, ¿no? Una ciberviolencia de género. Es muy interesante ver cómo cada factor, cada patrón externo, ¿no?, se manifiesta, y la búsqueda de una protección a los derechos humanos en este entorno digital es imprescindible. Sin más, te doy el uso de la voz. Tu servidora, la maestra María Pensado, ¿no?, abogada internacionalista, fundadora de Amarelil, y es un honor tenerlos y tenerles en este foro, ¿no?, el día de hoy, a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias y adelante, estimada Rosy. María, muchísimas gracias por esta amable presentación. Es todo un honor estar aquí en Amarelil, contigo en este espacio tan importante. Gracias por impulsar esta agenda y ya sin más preámbulo voy a iniciar mi presentación para esta plática que se titula Abuso y poder en la era digital, con un enfoque en violencia sexual en línea. Dentro de los temas que vamos a tratar, en mi presentación va a ser la apertura y el objetivo, los conceptos y tipologías, marco jurídico y estándares, dinámicas de abuso y poder en lo digital, casos para análisis, recomendaciones de política y prevención, y posteriormente tendremos nuestra discusión. Aquí el objetivo, y les invito a que hoy vamos a mirar el entorno digital no como un espacio neutro, sino como un campo de disputa por el poder donde se reproducen y a veces se amplifican violencia contra las mujeres. Desde la violencia digital y mediática hasta la trata con fines de explotación, donde el crimen organizado codifica y mercantiliza los cuerpos. Un dato clave aquí para abrir la conversación, que me gustaría decirlo, es la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica forma parte de un continuum que puede escalar a violencia física y afecta desproporcionadamente a mujeres con voz públicas, llámense periodistas, activistas
o influencers. Esta reproducción y amplificación de la violencia sexual contra las mujeres y niñas se puede ver desde la difusión no consentida de contenido íntimo hasta la sextorsión y los deepfakes pornográficos. Por ello, agradezco mucho este espacio porque es importante visibilizar las dinámicas de abuso y poder entender el marco jurídico de América Latina y el Caribe, sobre todo aquí en México, el rol de las plataformas e influencers y estas rutas que pueden ser de prevención y respuesta. En cuanto a los conceptos y las tipologías, me gustaría empezar con este concepto de violencia digital y mediática. Estas son acciones dolosas mediante las tecnologías de la información y comunicación que exponen, difunden o comercializan contenidos íntimos, hostigan, vigilan o incitan al odio. En México, estas conductas fueron reconocidas por la Ley Olimpia y ya tenemos las reformas pertinentes en nuestro Código Penal Federal y en las leyes. Muy bien, bueno, hoy les voy a hablar de 5 formas de violencia sexual en línea que afectan especialmente a niñas, niños, adolescentes, pero que pueden alcanzar a cualquiera, ¿no? A mujeres. Estas son la sextorsión, el grooming o captación sexual, los deepfakes pornográficos, el ciberacoso sexual y el live streaming de abuso con fines de monetización. La idea aquí es nombrarlas, explicar cómo operan y qué señales nos ayudan a detectarlas. La sextorsión ocurre cuando alguien obtiene imágenes íntimas, a veces con engaños o hackeos, y extorsiona a la víctima. Es decir, paga, envíame más fotos, haré público tu material. Y a ver, es importante aquí mencionar que no es un error de confianza, esto es violencia y esto es un delito. Suele iniciar con perfiles falsos que ganan confianza, intercambio de material íntimo y luego amenazas escalonadas. Primero con mensajes en privado, después presión con listas de contacto o familiares. ¿Cuáles son las señales de alerta? Aquí es la insistencia por pasar a chats privados, la prisa por recibir contenido íntimo y perfiles que evitan videollamadas con cámara abierta. Aquí quiero dar un mensaje clave. La culpa no es de la víctima. Si alguien te amenaza, guarda pruebas, bloquea, reporta la cuenta y busca apoyo, es importante que sin tu consentimiento, eso es violencia. Ahora bien, el grooming o captación sexual de niñas y adolescentes. El grooming es un proceso de manipulación gradual. Una persona adulta se gana la confianza de una niña, niño o adolescente para obtener favores sexuales o material íntimo o para concretar un encuentro. Ya hemos escuchado mucho de Roblox, ¿no? ¿Cómo empieza? Bueno, suele empezar con halagos, regalos en línea, regalos de juegos en línea, promesas de apoyo emocional o, entre comillas, oportunidades de trabajo, colaboración. Después llegan las peticiones de secreto, el aislamiento respecto a amistades y familia y finalmente la solicitud de imágenes o encuentro. Aquí algunas señales de alerta es alguien mucho mayor que insiste en ser tu persona de confianza, la única de confianza. Pide mantener conversaciones en secreto o solicita fotos íntimas solo para nosotros, ¿no? Aquí otra clave importante para las familias y la escuela es el acompañamiento, la confianza, sobre todo la educación digital desde una edad temprana. No se trata de una vigilancia, sino de abrir canales en los que niñas y adolescentes puedan contar lo que les está sucediendo sin miedo a ser juzgadas. Ahora bien, los deepfakes pornográficos y montajes sexualizados y no consentidos. Los deepfakes utilizan inteligencia artificial para suponer rostros en cuerpos ajenos o crear escenas falsas. Los montajes sexualizados pueden hacerse con herramientas más simples, pero el daño es real. Esto existe y es otra forma de violencia. El objetivo de esto es humillar, controlar o cobrar venganza, entre comillas, afectando reputaciones, empleo y, muy importante, la salud mental. Aunque esto, entre comillas, parezca falso, el impacto social que tiene es verdadero y la duda pública alcanza a la persona que está siendo retratada. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, documentar,
denunciar en la plataforma en la que se está generando esto, solicitar la retirada por política de no consentimiento y, si es posible, activar rutas legales. Aquí me encantaría hacer un énfasis que hablar de alfabetización mediática ayuda y mucho. Aprender a reconocer señales técnicas, pero sobre todo a frenar la difusión. No compartas, no guardes y no comentes con morbo. Esto es súper importante. Ahora bien, el ciberacoso sexual es el hostigamiento con carga sexual, mensajes no deseados, envío de imágenes explícitas sin consentimiento, doxing con insinuaciones, amenazas de violación o, entre comillas, porno venganza. Funciona por saturación, ¿no?, de múltiples cuentas, mensajes repetidos, creación de foros para acosar, y el objetivo de este tipo de violencia es silenciar, disciplinar cuerpos y voces en el espacio digital. Una respuesta práctica a esto es configurar filtros y listas, documentar, bloquear y reportar las cuentas. Si la persona que es víctima de este tipo de violencia lo desea, las redes de apoyo también pueden ayudar a contramoderar el espacio. Denuncias en masa, contener emocionalmente a esta persona y, en algunos casos, asesorar jurídicamente. Finalmente, este quinto tipo de violencia, el live streaming de abuso y explotación sexual, que también se ve mediante la monetización en plataformas. Aquí digamos que el abuso ocurre en tiempo real y puede involucrar pagos, o suscripciones o propinas en plataformas de transmisión. A veces se disfraza de contenido para adultos, pero incluye coerción, trata o participación de menores. ¿Cuáles son estas señales para identificar este tipo de violencia? Son las transmisiones con presión para realizar actos cada vez más extremos. Cuentas que también cambian de nombre con frecuencia, intermediarios que controlan horarios y ganancias y usuarios que insisten en mover la conversación a pagos directos. Una pronta respuesta es reportar inmediatamente en la plataforma reportar la plataforma como explotación sexual. No pagar ni distribuir fragmentos porque eso perpetúa el daño, y cuando existan rutas locales, escalar a las autoridades especializadas. Aquí quiero que se lleven que estas violencias no son dramas de internet, son reales, con impactos psicológicos, sociales y legales. La prevención pasa por la educación digital con enfoque de derechos, por plataformas que actúen con rapidez y por marcos legales que protejan sin culpar a las víctimas. Yo te invito a que, si estás pasando por algo parecido, no estás sola, guardar evidencias, no negociar con quien amenaza y buscar apoyo técnico, legal y emocional puede marcar la diferencia. Como comunidad, nuestra regla de oro es simple: sin consentimiento no se comparte. Si hay duda, se detiene. Y si hay daño, se apoya. Nombrar estas violencias es el primer paso. El segundo es actuar, acompañar, denunciar y construir entornos digitales donde la libertad de expresión nunca sea una causa para agredir. Claro, toda la razón, estimada Rosy. Muy bien, vámonos con los marcos jurídicos y estándares. En breve, ¿qué cambió con la Ley Olimpia en México y qué exigen los estándares internacionales? Primero, México. Las reformas conocidas como Ley Olimpia tipifican y sancionan la violencia digital sexual, la difusión, producción o amenaza de compartir imágenes íntimas sin consentimiento. Existen a nivel federal y en códigos locales. La clave es reconocer el daño, ampliar medios de prueba digitales y facilitar órdenes para retirar contenido y proteger a las víctimas. En segundo lugar, tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sus estándares recuerdan que el entorno digital no está fuera de la ley. El Estado debe garantizar derechos a intimidad, dignidad, libertad de expresión e igualdad. ¿Cómo? Con medidas necesarias y proporcionales. Prevenir, investigar, sancionar y reparar sin revictimizar ni censurar de forma indiscriminada. Tercero, debida diligencia. Estado y plataformas. El Estado, a que nos referimos: marcos legales claros, fiscalías y unidades cibernéticas capaces, rutas rápidas de denuncia y retiro y apoyos psicosociales. En cuanto a las plataformas, deberemos trabajar en políticas contra non-consensual intimate imagery, canales de reportes accesibles, verificación y la baja ágil de evidencia.
así como la preservación de esta evidencia con fines de transparencia sobre las decisiones que se toman, ¿no? en las plataformas. Cierro con una buena práctica de la Agencia Española de Protección de Datos, se llama Canal Prioritario. Digamos, esta autoridad encargada de la protección de datos creó un mecanismo express para pedir la retirada de imágenes íntimas no consentidas, incluso antes de una denuncia formal. Es simple, urgente y centrado en la víctima y coordina con plataformas para frenar la difusión cuanto antes. De esta lámina, de este punto, me gustaría cerrar diciendo que la combinación de leyes efectivas, estándares de derechos humanos y respuesta rápida de plataformas salva vidas digitales y reales. De nuevo, sin consentimiento no se comparte y si esto llega a ocurrir, hay rutas para actuar rápido. Claro que sí, las rutas están ahí y nosotros estamos siendo las encargadas, ¿no? Y encargados de poder transmitir esta sabiduría, este conocimiento. Ahora bien, vamos con las dinámicas de abuso y poder en lo digital. Primero me gustaría mencionar que la arquitectura de las plataformas y la economía de atención es importante considerarlas. Las reglas del juego priorizan el famoso engagement, este contenido que provoca reacciones, polémica y permanencia en pantalla. Ese diseño, por ejemplo, feeds infinitos, recomendaciones, métricas de popularidad, pueden amplificar el acoso y la sexualización, porque lo que más engancha suele viajar más lejos y más rápido. Y esto, déjenme les digo, no es accidental, es todo un modelo de negocios. Triste, pero muy real, así que aguas. Un segundo punto es el crimen organizado y violencia sexual en línea. Grupos criminales usan redes sociales y mensajería cifrada para captar, controlar y monetizar promesas de trabajo, colaboraciones, extorsión, venta y transmisión de material y la codificación de las mujeres como mercancía. El ciclo es claro: enganche, aislamiento, coerción y explotación con fines económicos. Tercero, sesgos y estereotipos. La sexualización mediática, incluyendo ciertos discursos de influencers, normaliza prácticas dañinas y desplaza la culpa a las víctimas. Cuando una mujer alza la voz, aparecen motines digitales, oleadas coordinadas de acoso, doxing y amenazas para disciplinar y silenciar. Estas dinámicas no son fallas aisladas, combinan diseño de plataformas, incentivos económicos, criminalidad y cultura. Responder exige 3 frentes: rediseño con seguridad por defecto, investigación y sanción del delito y alfabetización digital con enfoque de género. Nuevamente, sin consentimiento se frena. Frente al odio se organiza apoyo y ante el delito se denuncia y se documenta. Claro que sí, totalmente. Y además lo más importante son las diferentes prácticas, como tú lo mencionas. Ahora, influencers, figuras públicas y medios tienen un doble filo. Pueden amplificar la violencia sexual en línea o ayudar a desescalarla. ¿Cómo sumar del lado correcto? Primero, no compartir ni describir detalles íntimos. No repostear contenido sexualizado o de abuso. Segundo, usar lenguaje no revictimizante, centrarse en esta responsabilidad que tienen los agresores y las plataformas, no entre comillas, errores de la víctima. Tercero, activar protocolos, derivar a líneas de ayuda, asesoría legal y reportes en plataforma. Cuarto, añadir content warnings y moderar comentarios para cortar el acoso en escala. Quinto, si se difundió algo dañino, corregir, rectificaciones públicas y llamados explícitos a no distribuir. Aquí es importante entender que la visibilidad es poder. Hay que usarla para proteger, no para exponenciar el daño. Si dudas de una publicación, no la publiques. Si ya ocurrió, hay que reparar y derivar. Vámonos con casos para análisis. En México, el caso conocido de Val y Mariana, sin entrar en detalles, ilustra cómo la conversación pública en línea puede volverse una arena de revictimización y control social del cuerpo femenino. Vemos dinámicas donde creadores de contenido amplifican material, la audiencia reacciona con morbo o juicio y
la plataforma prioriza este famoso engagement. El resultado es más exposición, más daño y silencios impuestos. Esto definitivamente subraya la urgencia de protocolos de contención. No redistribuir, moderar con firmeza, activar apoyos psicosociales y rutas legales. Y emitir rectificaciones cuando se haya difundido contenido dañino. Sobre todo si hay menores de edad, cualquier difusión es especialmente grave y puede constituir en un delito. A nivel de América Latina y el Caribe e Iberoamérica se repiten patrones. Los deepfakes pornográficos en contra de periodistas y activistas para desacreditarlas, sextorsión transnacional, que explota brechas legales y pagos digitales, y grooming en entornos escolares o educativos que se disfraza de mentoría. En todos los casos, el triángulo contenido, audiencia, plataforma crea ciclos de exposición, lucro y silencio forzado. Analizar casos no es morbo, es prevención. La regla es simple: no difundir, contener y acompañar. Cuando hay daño, reparar y responsabilizar. Totalmente de acuerdo. Ante este tipo de violencias, las recomendaciones son prevención, respuesta y reparación para la no repetición. La prevención juega un punto muy importante, y estos son 3 puntos muy clave. La alfabetización digital con enfoque de género, sobre el consentimiento, la huella digital, sextorsión, grooming, configuraciones de seguridad básicos, pero que muchas no tenemos. 2. Los protocolos institucionales y escolares. Debería de existir en todas las escuelas una guía de actuación rápida, no culpabilización y los canales confidenciales. Esto en un entorno institucional o escolar. 3. El compromiso de los influencers, y así como los medios, para tener códigos de no amplificación, coordinación con fact-checkers, avisos de seguridad y recursos de ayuda. En cuanto a la respuesta, en ese momento es el retiro ágil del contenido, no unas plantillas de reporte. Por ejemplo, el canal prioritario de España, eso es una súper buena práctica. Hashing de imágenes, esto para evitar que sean resubidas. Y un segundo punto sería la atención integral. El apoyo psicosocial y legal es súper importante, así como las medidas cautelares, la protección de datos personales y la seguridad digital. Tercero, una ruta penal y administrativa. Debe de haber una articulación con unidades de ciberdelito, trata y violencia de género, así como una cadena de custodia digital. En cuanto a la reparación para la no repetición, son 3 puntos claves. Las medidas restaurativas, disculpas públicas, eliminación persistente, acompañamiento. 2. La transparencia de las plataformas. Las métricas de retiro, los tiempos de respuesta, los reportes especializados de violencia sexual en línea. Y tercer punto son los datos abiertos y monitoreo, respetando privacidad, para evaluar políticas y reducir el subregistro. Finalmente, me gustaría decir que debe de existir un equilibrio entre la libertad de expresión y la no violencia, tomando en consideración todo lo que les he platicado a lo largo de esta presentación. A modo de conclusión, me gustaría decirles que civilizar la conversación digital implica proteger la libertad de expresión y erradicar la violencia sexual, en línea. Sin consentimiento no hay libertad, hay abuso. La respuesta debe ser integral, rápida y con enfoque de derechos. Totalmente, estimada maestra Rosy. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de diálogo, en este breve aporte que nosotros vamos a dar, por lo que hace, ¿no?, a lo que yo voy a exponerles el día de hoy, a lo que voy a estar aquí en este diálogo contribuyendo. Si bien tú nos has hablado sobre las diferentes conductas, ¿no? El grooming, ¿no? Esta parte del contacto con una identidad falsa, ¿no? Generando confianza, pero después ya iniciando una amenaza. Después está, por supuesto, la difusión de un contenido íntimo sin consentimiento, la trata virtual, ¿no? La trata de personas virtual, que incluso tiene acciones como cámaras escondidas, graban a las personas sin el consentimiento, el presente, ¿no? El factor, el elemento determinante para que
exista este tipo de acción. El sexting, ¿no? Que al final no se ve absolutamente la cara, pero que después igualmente ocurren estas amenazas para difundir lo que se transmite por mensajes de texto. Y esta parte de la revictimización, ¿no? De es tu culpa, tú te estuviste exponiendo y tú fuiste quien te dejaste grabar. Tú mandaste, tú enviaste, tú difundiste esas imágenes y tú sabías que esas imágenes ya iban a ser prácticamente, ¿no? De conocimiento público. Pues no, la verdad es que la parte en la que incide, ¿no? Para la salud mental de todas las personas que sufren este tipo de conductas dentro de una violencia digital es bastante dolorosa y bastante fuerte para poderla sobrellevar y para que las personas tengan ya un estado de bienestar, pues tiene diversos factores que se contraponen, ¿no? En primer lugar, en estos pasos para la prevención de violencia sexual y siguiendo, por supuesto, los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenemos los casos de Rosendo Cantú y Fernández Ortega como principales del tema de violencia sexual, ya que aunque estos tuvieron un margen para los cuerpos castrenses, pero sí tienen esta forma de cómo se ejecuta, cómo se realiza, cuál va a ser esta lesión, esta vulneración a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Esta búsqueda de enfoque y este análisis tanto con una perspectiva de género como con una herramienta de la interseccionalidad, esta aplicación, esta efectiva. Pues bien, dentro de esta violencia digital nos vamos a encontrar también ya con casos tanto de pornografía, ¿no? Una libre circulación de pornografía, que no necesariamente va a ser de personas que quisieron grabarse con su consentimiento, que fueron grabadas con su consentimiento o que incluso difundieron esos videos con su consentimiento. Tanto en ciertas plataformas de redes sociales se pueden encontrar de fácil acceso, ¿no? Y esta falta de ética, esta falta de moral en la parte de la educación, estamos prácticamente, ¿no? Ante una parte de indefensión, ¿no? Existe, por supuesto, un ciberacoso, ¿no? Pero ¿cuáles son las reales consecuencias sobre esto, ¿no? Esta búsqueda del interés por la sexualidad de las personas menores de edad, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, pero también de personas que tienen ciertas cuestiones, ¿no? Y ciertas actividades ilícitas como lo es la pedofilia. El fácil acceso que nos muestra, ¿no? Hablabas tú de uno de los casos de influencers y existe ahora también otra técnica que nos va a representar este abuso, ¿no? En la era digital, esta parte del ejercicio tanto de una investigación que se sigue en los cursos, por qué realmente ocurren estos feminicidios o por qué realmente ocurren ciertos asesinatos, como lo fue el feminicidio de una de las influencers que estaba grabando un video, ¿no? En vivo, y entonces en el momento en el que ella está grabando, incluso logra ella silenciar el video cuando van a previo a que la asesinen, ¿verdad? Y es muy doloroso que estemos expuestos a este tipo de videos donde se reproduce constantemente un tipo de violencia, además de su forma extrema por ser y tratarse de un feminicidio, ¿no? Pero también se reproduce un tema de misoginia, ¿no? Un odio hacia las mujeres, una excesiva superioridad de los hombres frente a las mujeres. Y en esta cuarta ola, ¿no? Feminista en la que nos encontramos, donde todos los elementos del ámbito digital repercuten para cómo incide los casos, ¿no? De las altas incidencias de violencia sexual, de violencia feminicida. No solamente está en las manos de las personas que tienen una mayor audiencia, como lo son las influencers, los influencers, ¿no? Sino también cualquier persona que tenga un acceso a estas redes sociales, a esta parte electrónica, esta vía digital, porque cualquier cuestión se puede volver viral, ¿no? Efectivamente, lo que decías, ¿no? En esta parte también que se conjuga, ¿no? Que conjuntamente se presenta con las prácticas del crimen organizado, las redes sociales, nosotros podemos ver violencia incluso también
con los videos que salen, ¿no? Lanzando amenazas, lanzando cuerpos ya sin vida, donde existe también un tipo de amenaza, ¿no? ¿Hasta qué momento este hostigamiento digital y este abuso dentro del espacio virtual se vuelve ya una realidad, ¿no? Esta estrecha relación, estos límites que no están basados en ningún factor, ¿no? En ningún elemento, y entonces de repente vemos que sí, que estas amenazas virtuales se tornan en reales, ¿no? Y las medidas de prevención, estas medidas que forman parte de programas tanto de políticas públicas como integrales, ¿no? Que buscan no solamente la reparación, sino también el estado de bienestar. Pero en estas transmisiones, ¿no? Que existen, en estos controles de seguridad que sí también existen dentro de las redes sociales, que se puede denunciar. Existe en la República Mexicana el 088, la Policía Cibernética, ¿no? Para denunciar todo tipo de delitos que ocurren en este ámbito virtual, en este espacio digital. Y tenemos que contar con esta cultura de la denuncia, ¿no? De verificar, además de prevenir sobre que hay que guardar la evidencia, siempre hay capturas de pantalla, textos y no difundirla, porque normalmente, ¿no? se ha utilizado cualquier evidencia como prueba y entonces se publica, ¿no? ¿Y hasta qué momento ya entonces no se vuelve una evidencia que tenga una certeza jurídica, ¿no? Cuando ya es de un conocimiento público. Sin duda, ¿no? Sin tener un momento en el cual nos encontramos, esto es un desafío, ¿no? Esta protección a los derechos humanos, esta búsqueda de la prevención y de la eliminación de la violencia, ¿no? Este efecto, realmente la efectividad del consentimiento, que las personas en una congruencia comprendan y generen, ¿no? Lleven a cabo estos criterios tanto de formación como de ética, como de moral, ¿no? Unas buenas prácticas. Claro que es a través de la educación, ¿no? Claro que es desde una temprana edad para entonces evitar. Y no solamente le lleva, ¿no? Esta responsabilidad a los padres, ¿no? A la madre, al padre, a todos estos, sino esta búsqueda y este acceso a las herramientas digitales está para todas las personas, ¿no? Cualquier persona puede caer incluso en ciertas estafas que están ya en una presente. Entonces, este abuso y poder realmente en la era digital claramente tiene un enfoque que sigue perjudicando más a las mujeres, ¿no? Por una razón de género, porque se trata de llevar a la misoginia. Acabamos nosotros de conocer sobre un caso hace 2 semanas dentro de un ámbito académico, ¿no? Que una persona formaba parte de un grupo en donde sí se ejercían conductas, ¿no? De esta llamada y conocida manosphere, ¿no? La manósfera, donde las personas promueven actos de violencia contra las mujeres, de odio hacia las mujeres, ¿no? De misoginia. Y entonces no terminamos, ¿no? No terminamos de cercar cuáles son los principales puntos que tenemos y dónde debemos de erradicar la violencia. La parte de fácil acceso, ¿no? El anonimato. Quizá por ahí tendríamos que empezar, ¿no? A llamar la atención de que realmente no podemos estar seguros que con quien estamos hablando por mensaje sea esa persona. Otro de los puntos más relevantes, ¿no? Tenemos las aplicaciones de citas, las llamadas dating apps, ¿no? En inglés, donde se reproducen los estereotipos de género, donde se muestra también una estrecha relación con la trata de personas, ¿no? Esta exposición a quién es mejor, ¿no? A quién tiene mejor forma, quién tiene una mayor visión, quién se acerca más a mí, ¿no? Todas las personas que están dentro de estas plataformas, ¿no? En Amarelil tuvimos un análisis sobre las aplicaciones de citas en esta primavera de 2025.
Les invito igualmente a consultar, ¿no? Cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos luego de ciertas interacciones, pero esto es muy importante, ¿no? Porque nos da parámetros en los cuales nosotros podemos tener no solamente un interés por una eliminación de la violencia digital, sino también cuáles son los pasos que tenemos que llevar, ¿no? Se requiere realmente de una prohibición para las personas que son menores. Se puede llevar a cabo cuando ya realmente toda la educación y gran parte de ella, ahora todos los libros, todos los materiales los llevan en línea, ¿no? Los llevan en tabletas. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Con estos controles que existen, lo sabemos en YouTube, lo sabemos en otros canales, ¿no? En otras plataformas de redes sociales, donde siempre puede estar bajo la supervisión de una persona mayor, ¿no? Del padre o de la madre. Entonces, en esta parte de interacción, ¿no? Nos enfrentamos a que tanto el contenido íntimo sin consentimiento, ¿no? Estas amenazas, la importancia que tuvo, la relevancia esta llamada Ley Olimpia, ¿no? Este paquete de reformas en las cuales se incorporaron, por supuesto, sanciones al tema del ejercicio, ¿no? De la violencia sexual y la violencia digital, ¿no? Esta difusión. Y también en el tema de difundir imágenes de personas, de cuerpos que hayan sufrido, ¿no? Este tipo de violencia sexual, que al final recordamos varios puntos del tipo penal del feminicidio en nuestro Código Penal Federal. Está dicho, ¿no? Está expuesto que uno de los signos para que se considere por razón de género es que el cuerpo de la víctima haya presentado signos de violencia sexual, ¿no? Y esta exposición a la parte pública. Ahora, ¿hasta qué momento, no? Hay una conciencia, ¿no? Y hay una parte de sensibilización y concientización para promover un mejor uso de redes sociales, ¿no? Somos testigos de la música, ¿no? Que eso también ejerce el tipo de violencia sexual, ¿no? Tenemos canciones, ¿no? No es solamente sobre un género en específico, porque puede presentarse en diversos géneros musicales, pero las letras de las canciones por supuesto que influyen, ¿no? Estos trends llamados de tendencia en TikTok, por ejemplo, ¿no? En otras plataformas también, pero es muy importante ver cómo se normaliza esta violencia digital de género y esta violencia de género como tal dentro del ciberespacio, ¿no? Lo llevamos a cabo incluso cuando compartimos imágenes de contenido sexual que aunque sean figuras, pero para personas que son menores de edad, ¿no? Ahí es donde está una de las consecuencias a este libre acceso y esta facilidad de los contenidos. Entonces, el significado de las prácticas que llevamos todos los días es fundamental para saber hasta qué punto estamos o no ejerciendo, ¿no? O estamos permitiendo un tipo de violencia. Ahora bien, una de las partes que son más aclamadas, ¿no? Dentro de esta revictimización es cuando se establece una relación de pareja y en esa relación de pareja existe un intercambio de mensajes donde por supuesto participan fotos como nude, ¿no? Conocidos que son de contenido sexual pero que son desnudos y entonces es esta parte que existe consentimiento, claro, pero existe consentimiento para compartir esa foto en ese momento, para enviar esa foto en ese momento, no para que después una de las dos partes difunda todo ese material, ¿no? Ese contenido. Hemos visto casos incluso de artistas, ¿no? Que salen videos que han enviado de contenido sexual. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos sobre violencia sexual. El caso Olimpia, principalmente, ¿no? De donde nos referimos, nuestro hito en esta parte normativa. Ella comentaba, ¿no? Cómo al momento en el que descubrió que existía un chat donde estaba su video sexual circulando, era más del 50% de la población donde ella se encontraba en la entidad federativa a la que pertenecía, ¿no? Entonces, al momento de que ella cobra conciencia de cuántas personas son las que conocen sobre su tema,
pues bueno, es ahí donde empieza el tema sobre un cuidado de la salud mental, una prevención del suicidio, porque ella lo intentó, ¿no? Y ella lo puede hablar ahora, pero realmente las víctimas de violencia sexual, las víctimas de un acoso, las víctimas de una amenaza de difusión de imágenes de contenido sexual son cientos, porque todo el tiempo hay cientos y millones de interacciones digitales de muchísimas personas, ¿no? en la red. Incluso tenemos la parte de la underweb, ¿no? Que muchas personas la han estudiado, la han analizado, la han hablado, ¿no? Y las repercusiones que tiene incluso solamente entrar por el tema, por supuesto, tanto de hackers, ¿no? Del tema de la ciberseguridad. En el desarrollo de la normativa es un tema emergente, por supuesto. Si bien ya tenemos más de 10 años con uso de plataforma de redes sociales, pues se perfecciona, ¿no? Siempre hay diversas técnicas, siempre hay la manera en la que se pueden encontrar, la manera, la vía. Ahora, tenemos nosotros ahora una mayor seguridad dentro de estos datos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con los chips, con todos los países en la comunidad internacional, igualmente en México, que han incluido este rastreo, ¿no? Entonces, existe, por supuesto, un tema de privacidad en ciertas plataformas, ¿no? Donde tampoco puede llegar a tanto, pero si existen por mensajes de texto o por llamadas electrónicas, se puede ya rastrear, ¿no? Y también se puede solicitar esa protección a cierta plataforma. Una de las principales conclusiones, ¿no? A las que llegamos juntas, estimada maestra Rosy, es precisamente tanto la formación, ¿no? Pero también esta cultura de saber que está mal, que nadie puede obligarte, ¿no? Sin tu consentimiento a que envíes una foto o que pueda amenazarte a que va a reenviar, a que va a difundir tu contenido sexual. Eso por una parte, ¿no? Y la siguiente, por supuesto, es una cultura de denuncia, ¿no? Una parte que es elemental para conocer ¿cuáles son las verdaderas estadísticas que existen sobre la violencia sexual en este ámbito digital? Y en la parte donde nos podemos movilizar, además de difundir este tipo de contenido, ¿no? De visibilizar, de hablar, de dialogar sobre lo que ocurre, primero es no ejerciéndola, ¿no? No ejerciendo la violencia digital, ni la violencia sexual en el ámbito, en el espacio digital, ni la ciberviolencia de género, pero también es ir más allá, ¿no? Para prevenir, para observar cuáles son los elementos, saber qué es lo que está mal para no acercarnos a esos puntos que son al final un significado, un elemento que quiebra el estado de bienestar de las personas, ¿no? Entonces eso por ahí vamos acercándonos y sin lugar a dudas, ¿no? Depende del gremio al que pertenezcamos, el entorno donde nos estemos desenvolviendo, pero sí intentar promoverlo, ¿no? Intentar promover una ética no solamente personal, sino también grupal, para ir eliminando desde las conductas sociales este tipo de violencia, ¿no? Distinguir que hay redes y plataformas de redes sociales, ¿no? En los que sí se está llevando muchísimo más a cabo esta reproducción, este ejercicio de la violencia y ser conscientes que existen todavía personas atrás de ese manejo de redes, ¿no? Muchísimas gracias, estimada maestra Rosy. Ha sido un honor escucharte en este diálogo Abuso y Poder en la Era Digital de Amarelil. Saben que cualquier tema que tengan una asesoría y requieran una asesoría sobre cuestiones de género y derechos humanos, en temas de prevención de la violencia, si requieren apoyo, ¿no? Tanto asesorías jurídicas, defensa jurídica, estamos en Amarelil para apoyarles, para escucharles, ¿no? Y canalizarles, asistir en todo lo que podamos. No hay que callarse, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que identificarlo, ¿no? El primer paso para eliminar y resolver un problema es identificarlo y luego ya hablarlo,
¿no? Saber. La cultura de la denuncia es imprescindible. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.